Muy bien. Bueno, pues es muy importante porque estamos en una época verdaderamente llena de mentiras, un antisemitismo como jamás tal vez en la historia lo habíamos visto. Esto no estoy exagerando. Es increíble, ¿verdad? Las miles de manifestaciones en el mundo a favor de la liberación de Palestina, ninguna manifestación a favor de que liberen a los rehenes, casi 200 personas, ni niños, jóvenes, viejitos, ¿verdad?, que este grupo terrorista jamás se llevó a Gaza. En fin, pero todo esto es absolutamente bíblico, comprensible, y para nosotros los cristianos no debería de sorprendernos, porque claramente la Biblia dice, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, que Jerusalén, versículos 2 y 3, sería como una piedra pesada que tratarían de cargarse los pueblos y serían aplastados en el sitio contra Jerusalén. Entonces, tenemos que venir a la Biblia, dejémonos politólogos, filósofos, comentaristas, opiniones de tantas personas que están dando su opinión, pero nosotros nos centramos en la palabra de Dios. Así que esto es muy importante porque la Biblia claramente explica que hay tres pactos principales. Un pacto es un convenio en el cual Dios lleva a su pueblo a algo inquebrantable. Y tenemos, por ejemplo, el pacto abrámico en segunda de Samuel capítulo 7, donde se le promete a el Mesías, a la descendencia de David y de Salomón. Y este pacto es completamente incondicional. Dios le promete que habría alguien en el trono que descendería de David y Salomón. Lo sabemos que es Jesucristo. En el pacto abrámico, esto es importante entenderlo, porque si no entendemos la raíz, no vamos a entender jamás qué es lo que está pasando, y que si Israel tiene la culpa, que si Gaza tiene la culpa, que si están arrinconados y están exterminando a los palestinos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de comprender la Biblia. En el pacto abrámico, el capítulo 12 de Génesis, Dios le promete a Abraham la tierra, le promete que de su semilla serían benditas todas las naciones. El pacto abrámico es incondicional. El pacto sinaítico, que fue en el monte Sinaí en el libro del Éxodo, es condicional. Si tú haces esto, te voy a bendecir. Si no haces aquello, te voy a maldecir. Este quedó completamente abrogado y tenemos después, ¿verdad?, el pacto davídico, tenemos el pacto sinaítico y el pacto davídico, donde, repito, se le promete a David y a su semilla las bendiciones. Nosotros ahora estamos descendiendo completamente con las bendiciones que se le dio a Abraham, porque dice en Gálatas capítulo 3, versículo, vamos a ver ahorita rápidamente aquí en el libro de los Gálatas, que dice la Biblia en el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchas, sino como de una, y tu simiente la cual es Cristo. O sea, nosotros la iglesia recibimos la bendición de Abraham porque en tu semilla serán benditas las naciones, porque Cristo el Mesías ha entrado a nuestra vida. Entonces nosotros somos beneficiarios del pacto de Abraham. Y esto es muy importante porque la Biblia dice también más adelante en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. En Gálatas 3, 28, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahorita la iglesia no ha tomado el lugar de Israel. Esto es importante. Esto se llama la teología del reemplazo, que es una barbaridad. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel. La iglesia es una entidad completamente diferente. Es un cuerpo donde somos bautizados, 1 Corintios 13, 11, en el cuerpo de Cristo. Somos unidos a Jesucristo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre la entidad de Israel y la entidad de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Israel en los últimos tiempos? Bueno, desde el capítulo 2 del libro de Daniel, en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, encontramos claramente, y esta visión, esta profecía es la base, el cimiento para no perder la brújula. A nosotros que nos gusta la escatología y la profecía bíblica, mientras no tengamos esta base, se va a desmoronar tanto y vamos a comenzar
a decir disparates, una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa, por carecer de los pactos y por carecer de las principales profecías del libro de Daniel. Aquí en Daniel, en el capítulo 2, repito, se menciona la cabeza de oro en Nabucodonosor, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que son las dos piernas, y los dos pies, uno puesto en el lado oriental, que fue Estambul, actualmente, o Constantinopla, antiguamente, y Roma. El Imperio Romano se divide en dos partes, y de estos dos pies surge completamente el último gobierno mundial, que ya lo explica el capítulo 7 con las bestias, el capítulo 8 que más tarde podemos estudiar. Entonces tenemos que entender actualmente lo que está pasando en el mundo. Este antisemitismo, la Biblia lo profetiza, y es muy, pero muy, muy triste que haya cantidad de líderes, de cristianos que hayan caído en la trampa de estas mentiras, que los judíos esto y que culparlos por aquello, cuando no entendemos lo que está pasando. Sabemos que actualmente en esta invasión que hubo de los grupos terroristas Hamas a Israel, pues hubo una deficiencia muy, pero muy grave de parte del gobierno de Israel. Pero el pueblo que Dios habla, el pueblo judío, no es la autoridad, porque sabemos que todos los gobiernos están, la mayor parte, corrompidos, y también la mayor parte del pueblo está engañado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Cuba, el pueblo cubano es precioso, no así el gobierno. En Venezuela, los venezolanos son hermanos lindos, en Irán la gente es linda, en China también, en fin, son los gobiernos. Tenemos que separar al pueblo del gobierno. Y lo mismo pasa con Palestina. El pueblo palestino, oramos por ellos, Dios los ama igual que a los judíos, que a los mexicanos, que a los italianos. No es el pueblo palestino. Actualmente ellos están siendo víctimas de la autoridad palestina y del grupo terrorista Hamas, que los usan como escudos humanos para poder justificar que quieren insistir en dos estados dentro de la tierra de Israel. Usted menciona aquí en el documento, porque está sueño que está haciendo referencia, y la visión también de Daniel, más adelante en el libro de Daniel. Así es, Daniel habla claramente de estos 4 imperios y no va a haber más. Después los dedos de los pies que descienden de la tercera etapa del Imperio Romano. Las piernas entonces del estatua de Daniel es el Imperio Romano de la cintura para abajo. La segunda etapa, el Imperio, sabemos, romano, de acuerdo a la historia, se divide en el oriente y en el occidente. En el occidente dura casi 100 años, 150 años. En el oriente casi más de 1000 años, con la capital de Constantinopla y Roma en el lado occidental. Y después vienen los 10 dedos, que es la cuarta etapa del Imperio Romano, que será la forma en la que el anticristo administrará, gobernará económicamente, políticamente y militarmente al mundo. Ya en el capítulo 7 del libro de Daniel, ya no es una estatua que representa a un ser humano, son 4 bestias. Ya el Espíritu Santo usa el nombre de bestias, que son depredadores, crueles, sanguinarios. Esto es lo que son la mayor parte de los gobiernos a través de la historia. Han sido gobiernos que han oprimido, han ensangrentado al pueblo, como el comunismo en el siglo XX, han hecho matanzas, masacres impresionantes a costa del pueblo. Y luego ya tenemos finalmente en el capítulo 8 de qué forma se define de qué lugar surgirá el anticristo, porque en el capítulo 7 encontramos a 10 cuernos y tenemos también a un cuerno que sale dentro de los 10 cuernos. O sea, cuando se formen 10 naciones, esto es importante, actualmente cuando se forme un G10, cuando oigamos que se unen 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente en un G10, de una de ellas surgirá el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, 24 al 25, que es el anticristo. Entonces, hasta ahí se sabe que el anticristo va a surgir de uno de los gobiernos o de los territorios que el Imperio Romano gobernó, que fue Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Pero en el capítulo 8 de Daniel ya se nos da un detalle, una clave impresionante,
y se nos dice de una forma específica de qué parte geográfica surge el anticristo. En el capítulo 8 se resume de los 4 imperios del capítulo 2 al capítulo 7, y en el capítulo 8 el Espíritu Santo solamente escoge a Grecia y a Medo-Persia, que es Irán actualmente. Y vemos esta confrontación de Alejandro el Magno contra los medos persas, que gana Alejandro el Magno, muere Alejandro el Magno y se divide su imperio en 4 regiones: en Siria, en Egipto, en Macedonia y en Turquía. Y dice el versículo 8 del capítulo 8 de Daniel: el macho se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que es Alejandro el Magno, y lo dice más adelante, el versículo 21, el rey de Grecia es el cabrío, es el rey de Grecia. La Biblia nos interpreta completamente todo. El cuerno fue quebrado y salieron en su lugar 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La historia nos corrobora que el imperio griego se dividió en 4 secciones. Versículo 9. Y de uno de ellos, o sea, de una de las 4 divisiones, repito y apúntalas, Egipto, Siria, Turquía y Macedonia, de una de estas 4 divisiones del Imperio Romano, un cuerno pequeño, que es el anticristo, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, pero no se menciona hacia el norte, y hacia el norte está lo que fue el imperio babilónico y el imperio asirio, o sea, actualmente Siria e Irak. Y dice la Biblia, y se engrandeció contra el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, las pisoteó, se engrandeció, fue quitado el continuo sacrificio. Y estas características no son de un hombre común y corriente. Aquí está hablando ya de un ser sobrenatural, que es el anticristo. Claramente lo muestra. Creció hacia el sur, se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra. En Apocalipsis 12 dice que esas estrellas son precisamente los ángeles caídos que se rebelaron contra Satanás. Entonces aquí está hablando la influencia impresionante de Lucifer detrás de este personaje del anticristo. Y para concluir rápidamente esto, ¿verdad? El anticristo surgirá no de Europa, surgirá de una de las partes del Medio Oriente, que fue Babilonia. ¿En dónde comienza la historia en Génesis capítulo 10? En Babilonia. Nimrod fue el primer rebelde que levantó Babilonia, levantó a Siria, levantó toda esta región, y toda la Biblia recorre Babilonia mencionándose en segundo lugar de Jerusalén. Así que es interesantísimo que todo regresa al Medio Oriente. Este problema que hay actualmente en Israel, otra vez ya está China con barcos, Estados Unidos con barcos, Irán, todos los ejércitos casi los podemos ver en el Medio Oriente, cuando la Biblia profetizó que así terminaría la Tercera Guerra Mundial. Se reunirían todas las naciones, ¿en dónde? En Europa no, ni en América, en África tampoco, sería en el Medio Oriente. Aunque sabemos que no es la Tercera Guerra Mundial todavía, ya vemos un adelanto de qué forma se está pavimentando ya la situación geográfica para la final guerra mundial. Wow. Sí, mucha gente, de hecho, ya Pastor Alducin empiezan a hacer consultas al respecto, pero recordarles, como bien lo ven ahí al pie de la pantalla, al +1-469-781-1000, pueden tener acceso a este documento que el doctor Alducin ha compartido con nosotros hoy acerca de Israel en los últimos tiempos. Pastor Alducin, y antes de ver algunas preguntas que están haciendo nuestros televidentes, ahondar un poquito acerca, porque en el documento ya usted lo ha venido haciendo de forma resumida, ¿verdad? Acerca de los gentiles, de la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? Y cómo Dios le da la interpretación de ese sueño a Daniel. Pero el tema de las 4 bestias, porque incluso algunos consultan al respecto, hablar tal vez un poquito más detallado, como habla usted de la primera bestia, hablando de ese león, lo que representa y las que vienen ahí, Pastor Alducin. Sí, bueno, en el capítulo 7 vimos claramente ya cómo se brinca el Espíritu Santo de la estatua de Nabucodonosor a mencionar a estos imperios como bestias, porque es lo que han sido a través de toda la historia. Y en el capítulo 7 de Daniel ya se especifica con más claridad el símbolo de cada una de las bestias. Vemos nosotros que el león es Babilonia,
o la cabeza de la estatua de Nabucodonosor que está representada con el oro. Después vemos la otra bestia que fue Medo-Persia, representada con Irán. El oso es Irán, que es los brazos de plata y el pecho de la estatua de Nabucodonosor. Y vemos nosotros el vientre de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2, que es Grecia, y aquí aparece como un leopardo. Lo más interesante de esto, veamos nosotros la convergencia de las profecías bíblicas, porque por eso es importante trazar precepto sobre precepto, línea sobre línea, ver el contexto, no salirnos de los contextos y buscar en otras partes de la Biblia lo que nos falta. Y esto lo encontramos de una forma maravillosa en Apocalipsis capítulo 13. Veamos cómo el apóstol Juan, 600 años después de las visiones de Daniel, Juan le da las últimas pinceladas al retrato de los tiempos finales y nos dice exactamente cómo será el gobierno del anticristo, que está formado, repito, por los 4 imperios originales de la estatua de Nabucodonosor: Babilonia, Medo-Persia, que es Irán actualmente, Grecia y naciones del Imperio Romano. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Juan se encontraba en el mar Mediterráneo, se encontraba en la isla de Patmos. Entonces vio salir del mar, ¿de dónde? Mediterráneo, en el Medio Oriente. Ahí ve Juan salir a estas bestias. Y dice, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y un nombre blasfemo. Las mismas características de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. O sea, el leopardo representa a Grecia en Daniel capítulo 7. O sea, el cuerpo del anticristo, la mayor parte del gobierno del anticristo va a originarse de las 4 divisiones del imperio griego, que son Egipto, Siria, Grecia y Turquía. Vamos a hablar de Turquía porque esto es increíble. Entonces, estas 4 naciones, ya sabemos, van a formar parte en el Medio Oriente de la parte del gobierno del anticristo. Sus pies como de oso, que es Irán, en el capítulo 7 de Daniel. Su boca como de león, que es Irak. Entonces, Irak, Siria, toda la región del Medio Oriente, va a ser principalmente los cuarteles generales del anticristo. Tal vez de Europa sea Alemania, Francia, España, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos de una forma confirmativa de qué forma el Espíritu Santo nos da y nos lleva a aclarar que todas las cosas que se dicen en un lado se corroboran en otro lado, en otra parte de la Biblia, y nuestra responsabilidad simplemente es no sacar un texto fuera de contexto, buscar las partes que están alrededor, unirlas para poder trazar bien la palabra de verdad. Están entrando varias preguntas, doctor, pero quizás antes usted cierra el documento con que Dios está en control y se habla del anciano de días, etcétera, etcétera. Si nos puede hablar de esto, por favor. Claro, en medio de todo esto que estamos viendo, recordemos algo: lo que está escrito se tiene que cumplir. Lo que está escrito se tiene que cumplir. En los últimos años ha habido una corriente, repito, que se ha llamado la teología del reemplazo, donde se ha enseñado ya Israel ya pasó, ya no tiene nada que ver, la iglesia tomó su lugar y ahora realmente todo es la iglesia, las profecías ya se cumplieron en el pasado, etcétera, etcétera. Y ahora Dios no tiene nada que ver con Israel. Inclusive están maldiciendo a Israel. Veamos lo que dice la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia habla. Ya no mi opinión ni de ninguna otra persona. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová. Pongamos mucha atención. Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre.
si faltaran estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación, delante de mí eternamente. Dice Dios, el día que falte las leyes del sol y de la luna, entonces también yo dejaré de ayudar a Israel. Versículo 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. El día que alguien diga, ya sé cuánto mide el universo y cuánto mide la profundidad de la tierra, ese día, dice Dios, desecharé a Israel. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios ha hecho a Israel indestructible, que nadie como nación la va a poder destruir. Pueden destruir el gobierno, pueden perder guerras, etcétera, etcétera, pero Él ha escogido a Israel. Él es soberano para que se cumplan estas promesas y sepamos de qué forma tan milagrosa han sobrevivido. El puro hecho de la sobrevivencia de la nación de Israel ya es una clara respuesta que Dios nos dice que Él tiene sus ojos puestos ahí para que veamos que se cumplen las profecías. En el 48 no los pudieron destruir. En el 56 en el canal de Suez no los pudieron destruir. En el 67, 22 millones de árabes no los pudieron destruir. En la guerra de Yom Kippur en el 73 nadie los pudo destruir. Se levantó después la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, se levantó ISIS, se levantó Al-Qaeda, los Yudis, Hamas, Hezbollah, 7 grupos terroristas hasta ahorita, Israel continúa en su territorio, en su nación, porque así lo dice el Señor. Nos guste o no nos guste, ahí está Israel. Ahora que ya Dios trata con que Israel, no oí mensajes hace poco que fue un juicio contra Israel y los pecados contra Israel. Vamos a ponernos el sombrero los de la iglesia. ¿Y acaso los de la iglesia somos mejores que Israel? ¿Hemos nosotros hecho un papel mejor que el de Israel? Nos encontramos en plena apostasía. Y es lo que precisamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos 9, 10 y 11 explica. Así que no podemos nosotros decir, es que esto que pasó ahí fue un juicio contra Israel, ya Dios abandonó a Israel, que se arrepientan de sus pecados. Arrepintámonos todos de nuestros pecados. Nadie es mejor que nadie. Ningún pueblo es mejor que nadie. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como dice Romanos 11, de no ensoberbecernos y creer que porque algo le pasa a alguien fue por sus pecados. No siempre es así. Tengamos cuidado de juzgar a Israel. Excelente comentario ese. Y recordar que este documento usted lo puede descargar en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. Ahí está al pie de la pantalla la información en descargas y ahí está de primerito, Profecías de Israel. Está para que usted lo comparta y se lo pueda dar a sus amigos, familiares. Y el día de mañana ya este programa usted lo va a poder tener en Enlace Plus para que también lo pueda compartir con amigos y revisar y estudiar con notas y todo. Ahí, Pastor Alducin, empiezan a hacer preguntas aquí. Don Carlos Arguera a través del YouTube dice, ¿por qué no se menciona ningún país de América en las profecías del tiempo final? Porque sencillamente vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer. O sea, en el cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, desaparece 1/4 parte de la humanidad. Ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de seres humanos en el planeta Tierra. La cuarta parte serían 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, no llegamos a más de 1,100 millones. O sea que cuando la Biblia menciona que 1/4 parte de la humanidad, capítulo 6 de Apocalipsis, cuarto sello, va a desaparecer por la muerte y la guerra nuclear, estamos hablando que de casi todo el continente americano y algunas otras regiones de Europa, o tal vez del norte de Europa y de África, porque cuando venga Cristo, 1/3 parte serán los únicos sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Por eso no aparece México, ni Costa Rica, ni ninguna otra nación de Centroamérica, porque todo el continente americano, tal vez por las bombas nucleares, vamos a desaparecer. Gracias a Dios que nosotros ya no estaremos aquí. Dice, vamos a ver,
Fred, vía YouTube, dice: hola, excelente programa de Argentina. Pregunta para el doctor Alducin. ¿Se puede decir que Dios utilizó a Gran Bretaña en 1948 para que se cumpliera la profecía bíblica con respecto al surgimiento de Israel? Claro, porque desde que el general Allenby conquistó, ¿verdad?, o le dio el golpe final, la puntilla al Imperio Otomano, 1923, el Imperio Otomano durante 500 años gobernó el Medio Oriente, y después de la Primera Guerra Mundial, pues es derrotado el Imperio Otomano, lo cual prepara y pavimenta el camino para el regreso de Israel. Vemos a través de la historia, cuando nos fijamos en la historia, de qué forma Dios prepara todo. Y la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sirvieron como una preparación para que regresara Israel. Así que esta es la razón. Los ingleses, a través de la Declaración Balfour, que se cumple años después, los ingleses repartieron el Medio Oriente y le dijeron a Israel: aquí el más chiquito de los terrenos a Israel. A los árabes les dieron casi todo el Medio Oriente, a los árabes les dieron todo el petróleo del mundo, y a Israel ni una gota de petróleo. Los dejaron en un lugar geográfico insignificante. Esto lo hizo de una forma deliberada el gobierno inglés para que no fueran a crecer, pero formaba parte también del plan de Dios, para que veamos que Dios escoge lo pequeño, lo insignificante y lo débil para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dice doña Ima aquí también, hermano Alducin, dice que en el mar de Gaza o por ahí hay gas, y por esto viene todo. Es muy raro que al pueblo judío lo pillaran por sorpresa. ¿Qué cree usted? No, hay unas líneas, unos gasoductos de gas debajo del mar, pero vienen del Líbano y se cruzan con Israel, no de Gaza. Así que por ahí no viene la cosa. O sea, este problema que hay ahorita entre los palestinos, tenemos que recordar, para hacer rapidísimo una poca historia, desde 2005-2007, Israel se salió de la Franja de Gaza y le dejó a la autoridad palestina que se encargara de gobernar esa región de los palestinos, e Israel no se volvería a meter jamás. Pero ellos fueron vencidos por el grupo Hamas o Hamas, que por cierto en el hebreo significa violencia. Hamas en el hebreo significa violencia. Entonces Hamas le quitó a la autoridad palestina, que ahorita está Mahmoud Abbas como presidente, el gobierno, y entonces el grupo de Hamas se ha dedicado desde hace más de 15 años a exterminar a Israel. No es verdad que quieran tierra por paz. Déjenos vivir en Israel, déjenos salir de Gaza, los dejan salir y veamos las matazones que hacen. Y entonces el pueblo tiene que pagar los platos rotos. Pobre palestinos, pobre gente, pobres niños que están ahorita haciendo escudos. Ahorita los mismos grupos de Hamas no dejan salir a los palestinos vía Egipto para que no sufran los bombarderos, pero les conviene a los de Hamas tenerlos dentro para que todas las noticias del mundo publiquen, y cuántos niños muertos, y cuántos de por aquí por allá. Pero ¿quién tiene la culpa? Es el mismo grupo asesino, carnicero, que hizo despiadadamente las mataciones que hizo en los kibbutz de Israel. Son ellos son víctimas de Hamas, no son víctimas de Israel. Pero el antisemitismo y el ataque contra Israel, vuelvo a repetir, tenía que suceder. Así que todo esto es un revoltijo, bola de mentiras que existen, la gente no lo entiende, y los de Hamas son absolutamente los asesinos de todo lo que está pasando y los culpables, los responsables de todo lo que está pasando. Don José Ferrer. No el pueblo palestino, el grupo terrorista de Hamas. Ok, perdón, disculpas. José Ferrer desde Venezuela. Buenos días, mi amado hermano. Expliquen, por favor, a qué reyes se refiere en Daniel cuando dice que el 11º cuerno derriba a otros 3 cuernos y ahora este será el 8º. Bueno, no está en Daniel eso. Está en el libro del Apocalipsis, capítulo 17. Creo que nada más te equivocaste de libros, un poquito. Pero aquí está mencionando el Espíritu Santo interpretándole a el apóstol Juan el significado de la gran ramera y de los cuernos y de las cabezas que tiene.
Entonces, en el versículo 8, Apocalipsis 17, el Espíritu Santo le dice a Juan, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, la bestia que va a entrar dentro del anticristo, en tiempo de Juan, dice la Biblia, era, o sea, antes de Juan ya había existido. Y como sabemos que ningún espíritu humano puede resucitar otra vez, ¿verdad? O reencarnar más que los ángeles caídos, sabemos que fue un principado satánico que existió antes del Imperio Romano. Entonces la bestia era y no es. En tiempos de Juan no existía este principado satánico y está para subir del abismo. O sea, cuando el anticristo surja, tal vez en este tiempo, este principado satánico entrará en el anticristo, lo poseerá y le dará todo su poder. Y luego dice el versículo 9, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la mujer es el sistema religioso montada sobre 7 imperios. ¿Cuáles son estos 7 gobernantes? Los 7 imperios que a través de toda la historia han gobernado y oprimido a Israel. Comencemos con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hasta el tiempo de Juan, 6 imperios habían estado, el Imperio Romano crucificó a Cristo, etcétera, etcétera. Y lo dice el versículo 10, son 7 reyes, 5 han caído. O sea, antes del Imperio Romano cayó Babilonia, cayó Asiria, Egipto y Grecia. Y cuando cae Roma, vemos nosotros que viene el próximo imperio que va a ser el gobierno que formarán las 10 naciones o los 10 cuernos que formará el anticristo. Y el séptimo, dice la Biblia, no es también el octavo, y entre de los 7 y los 10 cuernos son 10 reyes, son los 10 gobernantes que formarán el cuerpo del anticristo. Entonces, en conclusión, para contestar la pregunta, versículo 10, son 7 reyes, 5 han caído, uno es, que es realmente Roma. Roma era el sexto. El otro aún no ha venido, que es el séptimo, que va a ser el gobierno del anticristo, y cuando venga es necesario que dure tiempo. La bestia que era y no es el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. O sea que ahorita, después de Roma, falta el último gobierno, que antes que surja el anticristo se va a formar de 10 gobernantes, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y el octavo vendrá, derribará a 3, Daniel capítulo 7, y el anticristo quedará como gobernante total del mundo entero. Dice aquí Silverio de Colombia, doctor Alducin, para conocer su opinión, Palestina, ¿la van a reconocer como Estado y esta guerra para o siguen? ¿Qué opina usted? Bueno, va a haber un problema muy, pero muy, muy grave, porque en el libro de Joel, capítulo 3, vean ustedes lo que dice la Biblia acerca de lo que va a pasar en Israel y por qué las guerras que vendrán. Joel capítulo 3. He aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Aquí está hablando de la batalla del Armagedón. Todo el capítulo 3 de Joel habla de la última guerra mundial. Allí entraré en juicio con ellas, con las naciones, a causa de mi pueblo Israel, mi heredad. Vean cómo Dios nunca se ha olvidado de su pueblo heredad. Maldecir a Israel es maldecirte a ti mismo. Tengamos cuidado cuando hablamos así de Israel. A quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Una de las razones de la Tercera Guerra Mundial será porque la tierra de Israel fue repartida. O sea que lo más probable es, ¿verdad?, que pronto de alguna manera o maten a Netanyahu o cambie el gobierno de Israel, pero de alguna manera va a haber un conflicto tremendo, tal vez después de una guerra más grande, más intensa, pero va a haber una repartición de la tierra de Israel. No sabemos hasta qué grado, pero será la causa de una tercera guerra mundial. Ok, aquí hay una pregunta que usted ya mencionó de Adriana, nos pregunta desde Suecia.
Voy a hacer la otra también. ¿Qué significa jamás en la Biblia? Ya usted lo mencionó, pero para que le hable. Y también Gaetano desde Venezuela, los cristianos salvos, nos vamos antes de la tribulación. Así que son dos preguntas ahí. Claro, nos vamos ante la tribulación, se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Dice Romanos 5, primera de Tesalonicenses capítulo 1, Apocalipsis 3, versículo 10, que Dios no nos ha puesto para la ira. La iglesia va a pasar muchas tribulaciones, pero la ira, Cristo la describió en Mateo 24, 21 y 22 como algo que nunca ha sucedido en la historia, que son los 21 juicios de los sellos, las trompetas y de las copas. Así que la iglesia no puede pasar a través de la tribulación. ¿Por qué? Porque hemos sido exentos. Cuando Dios mandó el diluvio, sacó a Noé y a su familia. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, hasta que a Lot estaba fuera, destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, hasta que el pueblo de Israel estaba en la tierra de José, Dios no pudo castigar a Egipto. Dios siempre saca a su pueblo antes de descargar la ira contra el mundo. Pero finalmente quiero leer un versículo donde muestra a Gaza. Gaza se menciona más de 20 veces en la Biblia. Sofonías, capítulo 14. Escuchemos esto. Sofonías 2, versículo 14. Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, o sea, del Mediterráneo, y del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí Dios no está hablando del pueblo palestino, es Filistea, lo que ocupa actualmente la Franja de Gaza. Está hablando contra este grupo de asesinos que se llaman Hamas. Dice aquí don Rudy, Dios le bendiga. Podrían preguntar al pastor Alducin sobre la guerra del Salmo 83. ¿Estaríamos a las puertas de la misma, pastor Alducin? Es posible que esta reunión de naciones, que son casi 10 naciones, tanto árabes como otras circunvecinas, se lleve a cabo esta guerra en estos días o el año que entra, no estoy seguro, pero ahorita Israel tiene que bombardear Elam, que está junto al Golfo Pérsico y donde están las centrifugadoras de la mayor concentración de uranio 235, que es la que produce la bomba atómica en Irán. Israel no va a permitir de ninguna manera que Irán vaya a fabricar más bombas atómicas, porque se suicidaría Israel si permitiera esto. Ya serían destruidos completamente. Ahora, recordemos algo. Rusia apoya a Siria. Ahorita con Siria nadie se mete, porque en Siria la única base naval que Rusia tiene está en Siria, en el mar Mediterráneo. Así que es intocable ahorita Siria y Irak de la misma manera, porque aparecen las profecías de los últimos tiempos. Irán formará parte de la Tercera Guerra Mundial, sobrevivirá también Irán. Ok, pregunta César Lizano, dice, pastor, sabemos que el día y la hora no se sabe, pero nosotros como iglesia, ¿qué acontecimiento es posible que veamos? Me refiero como a guerras, persecución, etcétera. Ahorita es el tiempo en que nosotros como cristianos examinemos nuestra vida y vivamos y nos acerquemos más que nunca a Dios. Es el tiempo del arrepentimiento. Así como antes del Yom Kippur, la fiesta de los judíos, que es el arrepentimiento, antes venía la fiesta de las trompetas, en el mes de septiembre, los primeros días, y después sería 7 días la fiesta de Yom Kippur, o día de expiación. De la misma forma nosotros, cuando Dios le dijo a Moisés, prepárense porque Dios descenderá a ustedes durante 3 días, santifíquense, que significa apártense del pecado y límpiense, porque Dios va a bajar y se va a manifestar a ustedes. Tenemos demasiadas señales, hermanos, en Cristo, para que ya nos apartemos totalmente, consagremos nuestras vidas, nos entreguemos a Dios con todo el corazón, que vivamos apasionados por la verdad
y es el tiempo de ganar las almas para Cristo. Es el tiempo de invertir en el reino de Dios. Es el tiempo en el que tomemos en serio a Dios, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos de tantas cosas que entre nosotros nos hemos causado, de críticas y de cosas, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos ya que acabar. Tenemos que concentrarnos en que pronto estaremos todos juntos, de todas las denominaciones cristianas que existen, que eran verdaderamente cristianas, y es el tiempo en que recordemos que el amor cubrirá multitud de pecados. Pastor Alducin, y ya que habla de arrepentimiento, un par de minutitos que nos quedan, tal vez aprovechar, si muchos que nos están viendo no han entregado su vida a Cristo Jesús, creo que el momento propicio para que usted les pueda ayudar, Pastor Alducin. En este momento, si tú estás escuchando estas palabras y yo te pregunto, si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás 100% seguro de que te irías con el Señor? Si tú no tienes esta seguridad, es porque realmente no tienes la vida eterna. Dice 1 Juan capítulo 5, el que tiene la vida, tiene a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que es Jesucristo dentro de nosotros. Y tenemos que los cristianos que tener la absoluta seguridad que cuando morimos vamos con el Señor, no porque seamos tan buenos, sino porque alguien en una cruz hace 2000 años pagó por nuestros pecados. Y dile, Padre, te pido perdón en este momento por mis pecados. Entra a mi corazón. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre y a los 3 días resucitaste de los muertos. Te doy gracias porque en este tiempo tan difícil puedo tener una luz, una esperanza y la promesa de la vida eterna. En Cristo Jesús mi Señor. Amén.